Nunca pensé que mi vida, tan cuidadosamente ordenada, pudiera romperse en un instante. Me llamo Carmen, tengo 53 años, y vivo en un pequeño pueblo cerca de Salamanca, rodeada de encinas y recuerdos. Siempre me ha gustado la rutina, el olor del café por la mañana, el tacto fresco del albornoz de lino que me regaló mi hermana, el eco leve de mis pasos por la casa antigua. Mi esposo, Salvador, estaba de viaje visitando a su hermana enferma en Valencia. Se fue con prisas, dejando un beso en la frente y el café a medio terminar. Me quedé sola con su hijo Elías, de 21 años, que había vuelto del internado para pasar el verano con nosotros. Nunca nos llevamos mal, pero tampoco éramos íntimos. Era un joven educado, reservado, con una forma de mirar que incomodaba por lo intensa. Aquella tarde el calor era insoportable. Me refugié en la ducha, una costumbre mía cuando el bochorno castiga y la casa parece derretirse. El vapor llenaba el baño con un silencio espeso. Cerré los ojos mientras el agua resbalaba por mi espalda, sintiendo el peso de la soledad, y entonces escuché un golpecito en la puerta. ¿Carmen? Era la voz de Elías, suave, grave, inesperada. ¿Puedo hablar contigo? Mi cuerpo se tensó. No era raro que me buscara, pero nunca en ese contexto. Tomé la toalla de algodón crudo, la envolví con prisa alrededor de mí, y me acerqué a la puerta. La entreabrí, dejando que el vapor hiciera de cortina. ¿Pasa algo? Él se asomó, el torso apoyado en el marco. Llevaba una camiseta blanca que marcaba su cuerpo delgado y bronceado, y unos pantalones de mezclilla ligeramente sueltos, sin cinturón. Noté que su mirada no era de urgencia, sino de algo más denso, más íntimo. Solo quería hablar, repitió. Como antes. Como antes, pensé, recordando vagamente las veces en que me ayudaba a ponerle crema cuando era pequeño, cuando tenía la piel reseca por el sol. Pero eso era otro tiempo. Otro cuerpo. Otra vida. No es el momento, Elías. Estoy. No mires con miedo, interrumpió, dando un paso al frente. No voy a hacer nada malo. Me aparté un poco. El calor de su cercanía se coló como un suspiro bajo la toalla. Su mano, que no llegó a tocarme, rozó el aire a centímetros de mi hombro. Fue como una promesa no dicha. Un gesto lleno de intenciones que no se atrevían a nacer. Debería salir, le dije intentando sonar firme, pero mi voz era más susurro que orden. Él bajó la mirada un segundo y luego la volvió a levantar, directo a mis ojos. Una mezcla de deseo contenido y una especie de ternura que me desconcertó. Solo quería saber si alguna vez pensaste en mí como algo más que el hijo de Salvador, murmuró. Sentí el pulso en la garganta, los dedos tensos agarrando la toalla. Mi respuesta fue un silencio largo, un silencio que él pareció interpretar como una grieta por donde colarse. Te ves hermosa, añadió bajando la voz como si compartiera un secreto. Me aparté con lentitud, cerré la puerta sin hacer ruido. Me apoyé contra ella con el corazón latiendo como si hubiera corrido por todo el pueblo. Era absurdo e impropio y sin embargo, algo en su voz me perseguía incluso mientras el agua seguía corriendo. El resto del día me sentí vigilada por mi propio cuerpo. Cada vez que Elías cruzaba cerca, mi piel se erizaba como si esperara el roce que no había llegado. Me cambié 3 veces de ropa antes de cenar, eligiendo finalmente un vestido fresco de lino azul, suelto pero que marcaba ligeramente la silueta. Me puse unas sandalias de cuero con tiras finas, y recogí el cabello con una pinza de nácar. No sabía para quién me arreglaba así. Durante la cena él hablaba poco, pero sus ojos no se alejaban de mí. Me sonrojaba al sentir su mirada en mi cuello, en mis manos, en mis pies descalzos que jugueteaban con el borde de la alfombra. Todo era aparentemente inocente, y profundamente cargado. Esa noche soñé con una puerta entreabierta, con pasos en el pasillo, con una mano que rozaba apenas mi espalda. Me desperté agitada,
con las sábanas enredadas en las piernas y un sabor metálico de culpa en la boca. No pasó nada esa noche. Pero algo se había abierto entre nosotros. Una grieta pequeña, peligrosa, donde cabía el deseo, la soledad, la curiosidad, y todo lo que no me atrevía a nombrar. Los días siguientes se deslizaron lentos como la miel en un vaso inclinado. Salvador seguía en Valencia, y aunque hablábamos por teléfono, su voz me sonaba lejana, sin peso. Le decía que todo iba bien, que la casa estaba tranquila, que Elías se comportaba. Y no mentía, pero tampoco decía la verdad completa. Elías no volvió a tocar la puerta del baño, ni mencionó aquella conversación. Pero su silencio no era el de alguien que olvida, sino el de quien espera. Me observaba de reojo mientras yo fingía no notarlo, me hablaba de cosas triviales con una voz baja que parecía medir cada palabra. Su mera presencia se volvía una constante vibración bajo mi piel, un murmullo que no podía silenciar. Una tarde, mientras barría el salón, noté que él estaba sentado en el sofá, descalzo con los pies sobre la alfombra. Llevaba una camiseta sin mangas y unos pantalones deportivos que colgaban apenas de sus caderas. Estaba leyendo, pero al notar mi mirada, alzó los ojos y me sonrió. ¿No te cansas de limpiar todo el día?, preguntó. Me relaja, dije sin detener el movimiento de la escoba. ¿Y no te gustaría que alguien te cuidara a ti por una vez? La frase me atravesó como una corriente. Bajé la vista con rapidez, pero sus palabras se quedaron flotando en el aire como perfume espeso. Más tarde, mientras preparaba la cena, noté que él me miraba desde el marco de la puerta de la cocina. Yo llevaba un vestido ligero color crema, abierto apenas en la espalda. Sentí el calor de su mirada como una caricia silenciosa. Fingí no notarlo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó acercándose. Estoy bien. A veces pareces tan sola, susurró detrás de mí. El tono era el mismo que usó en el baño. Me giré con lentitud. Él estaba a menos de un paso, el rostro serio, sin rastro de burla ni juego. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El calor de la cocina, el aroma del ajo y la cebolla, el sonido del aceite chisporroteando, todo parecía amplificarse. No digas esas cosas, Elías, intenté sonar firme, pero mi voz se quebró. No puedo evitarlo, murmuró. Pienso en ti todo el tiempo. Hubo un silencio. Sentí sus dedos rozar mi muñeca con la punta, como si temiera que fuera de cristal. No fue un gesto obsceno, pero sí íntimo. Demasiado íntimo. Esto no está bien, dije, pero no me aparté. Él dio un paso más. Su aliento cálido acarició mi cuello, y sus dedos subieron apenas hasta mi antebrazo, rozando la tela del vestido con una delicadeza que me estremeció. Era como si supiera exactamente dónde tocar sin tocar realmente. No te haré daño, susurró. Y supe que era cierto. Pero el daño ya se estaba haciendo, en mi mente, en mi conciencia, en ese rincón donde una mujer se pregunta si aún la ven, si aún es deseada. Cenamos en silencio. Yo con el corazón en la garganta, él con una serenidad desconcertante. No mencionó lo ocurrido, ni volvió a tocarme. Pero el roce de su mano aún latía en mi piel. Esa noche dormí con un camisón de algodón blanco sencillo, largo hasta las pantorrillas, como para recordarme quién era. Me trencé el cabello como cuando era niña, y me acosté temprano. Pero no pude dormir. Cada ruido en el pasillo me hacía contener el aliento. A la medianoche escuché pasos. Lentos. Medidos. No era Salvador. No podía ser. La puerta no se abrió. Pero alguien estaba allí, detrás. Lo supe. Lo sentí. ¿Estás despierta?, dijo Elías desde el otro lado, en un susurro. No respondí. Me quedé inmóvil, apretando las sábanas con la respiración contenida. Podía sentir el pulso en mis oídos.
Solo quería decirte que te sueño, añadió, y su voz desapareció. No lo volví a escuchar esa noche. Pero mis sueños no fueron míos. Había en ellos sombras, susurros, roces que no eran reales y, sin embargo, dejaban huella. A la mañana siguiente, mientras me preparaba un café, noté que Elías estaba ya vestido, con una camisa limpia y pantalones de lino. Me ofreció un desayuno sencillo, pan con tomate, un café con leche espumosa. Como si nada. ¿Hoy vas a salir?, preguntó. Puede ser, mentí. Yo también. Pero, volveré pronto. Y con una sonrisa, se fue por la puerta principal, dejando detrás el eco de algo que no acababa de pasar, pero que era inminente. Esa tarde el calor regresó con furia, haciendo vibrar los cristales y expandiendo el aroma de los jazmines hasta saturar cada rincón de la casa. Abrí todas las ventanas y dejé que la brisa moviera las cortinas, aunque apenas era suficiente para aliviar el bochorno que sentía, dentro y fuera de mí. Habían pasado 3 días desde aquella madrugada en que Elías susurró tras mi puerta. Desde entonces nuestros encuentros eran breves, pero cargados de silencios largos, miradas detenidas, gestos que parecían rozar algo peligroso sin tocarlo del todo. Mi cuerpo comenzaba a actuar por sí solo, me vestía con más cuidado, elegía telas suaves, frescas, que dejaban el cuello o las clavículas descubiertas, pero nunca de forma evidente. Solo insinuaciones. Aquella tarde vestía una blusa blanca de lino con botones perlados hasta el ombligo, suelta, que se pegaba a mi piel por la humedad del ambiente. Unos pantalones ligeros de algodón beige abrazaban mis caderas con soltura. Caminaba descalza por la cocina, preparando agua de Jamaica, cuando Elías apareció en silencio, apoyado en el marco de la puerta. «Hueles a limpio», dijo sin más. «Acabo de ducharme», respondí sin mirarlo. «No. Es diferente. Es como cuando uno entra a una habitación que le gusta». Levanté la vista. Sus ojos eran de ese color oscuro que no permite distinguir la pupila. Su voz tenía un ritmo pausado, como si midiera cada palabra para que golpeara justo donde debía. «¿Qué quieres, Elías?». Se encogió de hombros, pero su boca dibujó una media sonrisa. Dio un paso hacia mí. «Verte. Estás hermosa hoy». Su sinceridad me desarmó más que cualquier insinuación. Intenté decir algo, pero mis labios no se movieron. Me apoyé en la encimera, sintiendo el granito frío bajo mis manos, mientras su silueta se acercaba. No hubo contacto. Solo presencia. «Cuando Salvador está», dijo, «tú eres otra. Caminas diferente. Hablas con otra voz. Es mi esposo». «¿Y yo qué soy?», preguntó en voz baja. La respuesta murió en mi garganta. Entonces, sin previo aviso, levantó una mano y rozó un mechón de mi cabello, solo eso. Sus dedos pasaron junto a mi sien, bajando apenas hasta la oreja, y luego se apartaron. «Perdón», susurró. Me giré bruscamente para esconder mi rostro. Pero lo que sentía no era ira. Era deseo contenido. Y miedo. Mucho miedo. Esa noche llovió. Dormía con la ventana entreabierta, y la brisa mojada trajo consigo un frío inesperado. Me acurruqué entre las sábanas y por primera vez en mucho tiempo, dormía con un camisón negro de satén, delgado como un suspiro. Una parte de mí lo había elegido a propósito. Cerca de las 2 de la madrugada, escuché que la puerta de mi habitación se abría. El corazón me dio un vuelco. Era él. No encendió la luz. La silueta de su cuerpo, apenas visible por los relámpagos, se quedó en la entrada. No dijo nada. Solo respiraba profundo, contenido. «Elías», susurré. «No vengo a hacerte daño». Su voz era más grave que nunca, casi ronca. «No deberías estar aquí». «Lo sé». Pero no se fue. Se acercó despacio como quien entra en un santuario.
Se sentó en el borde de la cama. Sus dedos tocaron la sábana, luego mi tobillo. No subió más. Solo ese punto. Estás temblando. Y sí. Temblaba. Me iré si me lo pides. El silencio se hizo eterno. Sentí el calor de su cuerpo, su respiración, su contención. Mi pecho subía y bajaba con violencia, pero no respondí. No le dije que se fuera. Sus dedos tibios recorrieron mi pierna desde el tobillo hasta la rodilla, trazando un camino invisible. Era un contacto lento, casi reverente, cargado de intención pero sin prisa. Cuando llegaron a la parte trasera de mi muslo, se detuvo. No me mires, le pedí, y me cubrí con la sábana. No tienes idea de lo hermosa que eres, susurró, y sentí sus labios rozar apenas el borde de mi rodilla, como una caricia perdida. Me volví de lado, dándole la espalda. Sus manos no me siguieron. Pero su aliento sí. Rozó mi cuello. Luego mi hombro. Me estremecí. Él se acostó a mi lado. No tocó más. No empujó. No dijo una sola palabra más. Solo respiró conmigo. Y así sin más dormimos juntos. A centímetros de distancia. Vestidos. Silenciosos. Pero rotos por dentro. Amanecí antes que él. Me levanté con cuidado, me puse una bata larga. Y salí a la cocina sin hacer ruido. Me sentía sucia. Y viva. Y perdida. Apenas podía sostener el temblor en mis manos mientras servía el café. La cafetera silbó como una advertencia. Afuera, los pájaros cantaban como si no supieran el peso del pecado. Elías no dijo nada esa mañana. Tampoco yo. Pero en la mirada que me lanzó al pasar por el pasillo había algo definitivo, la línea se había cruzado. El clima cambió después de aquella noche. No el del cielo seguía siendo verano, seco, luminoso, sino el de la casa. Entre Elías y yo no hubo confesiones, ni promesas, ni explicaciones. Pero todo había mutado. Incluso lo más pequeño, la manera en que cruzábamos la mirada en el pasillo, cómo se ofrecía a lavar los platos, cómo su presencia parecía llenar la habitación apenas entraba. Yo me obligaba a seguir con mi rutina. Me ponía mis blusas de siempre, aunque ahora las sentía más ajustadas. Me recogía el cabello en moños sencillos, usaba mis pendientes de perla, me pintaba los labios como quien quiere recordar quién es. Pero en el espejo cada vez que me miraba, no veía a la esposa de Salvador. Veía a una mujer que había dejado que un límite se rompiera, y que no sabía si quería repararlo. Una tarde, mientras organizaba unas cajas en el trastero del fondo, donde guardábamos cosas que ya no usábamos, maletas viejas, álbumes, manteles de otra época, lo escuché entrar. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó Elías sin alzar la voz. Buscaba unas velas largas. Se fue la luz anoche y... ¿De verdad? ¿O solo necesitabas alejarte? Me volví. Él estaba en la entrada del trastero con una camiseta de tirantes manchada de pintura seca y unos vaqueros con el botón suelto. Sudaba. Su piel brillaba en los hombros y el pecho. No parecía incómodo con su aspecto. Al contrario, parecía invitar a ser observado. No deberías estar aquí, dije, aunque mis pies no se movieron. Yo no vine a buscarte. Te seguí. Sus palabras me hicieron temblar por dentro. En sus ojos había una mezcla de ternura y determinación que me desarmó. Elías. Pero no pude continuar. Él entró despacio, cerró la puerta con cuidado tras de sí, dejando el trastero en penumbra. Una sola rendija dejaba pasar un hilo de luz dorada que cortaba la oscuridad como una cuchilla. Se acercó y se agachó frente a mí, tocando el suelo con una rodilla, y puso sus manos sobre las mías, que temblaban levemente sobre la caja abierta. ¿Te asusta lo que sientes?, murmuró.
Me asusta lo que puedo perder. ¿Y lo que puedes ganar? Su pregunta me dejó sin palabras. Una de sus manos se deslizó con lentitud hacia mi antebrazo, y la otra subió hacia mi mejilla. No me besó. Solo apoyó su frente en la mía, y cerramos los ojos. Sentí su aliento tibio, su olor a madera y sudor, y mis dedos se cerraron con fuerza sobre la tela del pantalón que él llevaba. No supe por qué. Tal vez para no caer. Y entonces, lo inevitable. Me besó. No fue un beso apresurado ni desesperado. Fue un beso lento, hondo, como si nos conociéramos desde hace siglos. Mis labios se abrieron sin que lo decidiera, y él se apoderó de mí con dulzura feroz. Mis manos, antes tensas, se soltaron sobre su espalda. Sentí su piel húmeda, sus músculos en tensión. Su boca descendió por mi cuello, dejando una estela cálida que me hizo arquear el cuerpo como si él supiera que parte de mí había estado dormida demasiado tiempo. El trastero desapareció. Solo quedaba el roce de nuestras respiraciones, el golpeteo lejano de mi corazón, y el deseo que se desplegaba como fuego lento. Nos separamos solo cuando un ruido en la casa nos hizo reaccionar. Tal vez fue el timbre. Tal vez el viento. No importa. Elías me miró sin arrepentimiento, me acarició la mejilla con el dorso de la mano y susurró. Aún no hemos hecho nada que no podamos deshacer. Pero ambos sabíamos que era mentira. Esa noche no dormí. Salvador llamó. Su voz era la misma de siempre. Me preguntó si había regado las plantas del balcón. Le mentí otra vez. Dije que sí, que todo seguía igual. Pero nada era igual. Elías y yo no nos evitamos, pero tampoco repetimos lo del trastero. Era como si ambos supiéramos que estábamos al borde del abismo, y cualquier paso mal dado nos arrastraría. 2 días después llovió de nuevo. Fuerte sin previo aviso. Me encontraba en el porche cerrando las ventanas, cuando sentí que él se acercaba detrás de mí. Traía una toalla colgando del cuello. Iba sin camisa con el cabello mojado, goteando. ¿Te mojaste?, le dije. No es lo único que se me moja, dijo con una sonrisa torcida, y supe que la broma no era del todo inocente. Lo miré con dureza, pero mi cuerpo reaccionó antes que yo, el estómago me dio un vuelco, los muslos se tensaron, la piel se erizó. Me odié por eso. Elías dio un paso más y puso la toalla sobre mis hombros. La deslizó con lentitud por mi cuello, secándome, tocándome, como si lo hiciera por accidente. Su aliento estaba cerca. Demasiado cerca. Si me dices que pare, me voy, dijo. Y lo pensé. Pero no dije nada. Su boca volvió a la mía. Esta vez con más hambre. Mis manos, traidoras, lo abrazaron. Y en ese abrazo, supe que ya no podía parar nada. El último fin de semana antes del regreso de Salvador llegó envuelto en un aire espeso, como si el propio tiempo se resistiera a avanzar. Yo me aferraba a las tareas domésticas con una intensidad que rayaba en lo obsesivo, limpiaba, cocinaba, regaba cada planta como si regando pudiera purificar la casa. Pero no se trataba de la casa. Era yo la que necesitaba purificación. Desde el beso en el trastero, desde el encuentro en el porche bajo la lluvia, Elías y yo no habíamos vuelto a hablar de lo ocurrido. Pero cada roce casual, la yema de sus dedos rozando los míos al pasarme un vaso, su cuerpo inclinado sobre mí al buscar algo en la alacena, tenía el peso de una confesión no dicha. Y yo me sentía rota en dos. Entre la mujer que siempre fui y la que Elías despertaba con solo mirarme. Esa tarde el calor era insoportable. Llevaba un vestido largo y suelto, de algodón liviano, con tirantes finos. Iba descalza. El sudor me bajaba lentamente por la espalda, mientras recogía la ropa del tendedero interior. Fue entonces cuando lo escuché. No puedo más. Me giré. Estaba allí apoyado en la pared del pasillo, sin camisa,
el rostro serio, los ojos brillantes. Respiraba con fuerza como si hubiera estado corriendo, o conteniéndose demasiado tiempo. ¿Qué haces? Voy a decirte la verdad, dijo. Desde que llegué no dejo de mirarte, de pensar en ti. Al principio era solo admiración. Luego fue deseo. Ahora, no lo entiendo. Pero no puedo fingir más. Me quedé inmóvil. Las palabras me golpeaban el pecho como piedras suaves. Elías caminó hacia mí. Despacio. Como si temiera que saliera corriendo. Yo no me moví. Esto está mal, susurré. Tú eres el hijo de Salvador. No soy su hijo. Soy su hijastro. Y tú no eres mi madre. Pero soy su esposa. Y sin embargo estás aquí, dijo él. Y no me apartas. No lo hice. Él levantó mi mano, la besó con lentitud, luego subió hasta mi muñeca. Cada gesto era una súplica muda, un acto de reverencia y provocación. Cuando sus labios rozaron mi hombro desnudo, el mundo pareció desaparecer. Mis dedos buscaron su nuca. Mi respiración se quebró. Nos movimos hacia el sofá sin hablar. Elías me guió con una delicadeza dolorosa, como si supiera que cada gesto debía ser casi sagrado. Se sentó primero, luego me atrajo hacia su regazo. Mis piernas temblaban, pero no me resistí. Su boca encontró la mía. Fue un beso distinto. No había prisa, no había ansiedad. Solo profundidad. Sus manos exploraban mi espalda, mi cintura, con una mezcla de ternura y hambre que me hacía jadear en silencio. Yo lo sentía entero, tan presente, tan urgente y al mismo tiempo tan cuidadoso. Como si cada parte de mi cuerpo fuera un terreno prohibido que él quería aprender de memoria. Me recostó despacio. El sofá crujió bajo nuestro peso. El aire estaba cargado. Yo sentía mi corazón martillarme el pecho. Sus labios bajaron por mi clavícula, luego por el centro del pecho, por encima del vestido. Mis manos se enredaban en su cabello mojado, mis muslos se tensaban alrededor de su cadera. Todo mi cuerpo era un campo en llamas. Pero justo cuando el momento se volvía irreversible, se detuvo. Se quedó allí encima de mí, mirándome con una mezcla de deseo y culpa. No quiero hacerte daño, dijo. Ya me lo hiciste, respondí, acariciándole el rostro. Pero no eres el único. Él se apartó con lentitud. Se sentó a mi lado con la cabeza entre las manos. Yo me cubrí el rostro con los dedos. Las lágrimas llegaron sin aviso. Salvador regresó 2 días después. Con un ramo de flores y su maleta en la mano. Me abrazó como siempre. Me besó en la mejilla. No notó nada. O prefirió no verlo. Elías se fue esa misma tarde. Dijo que tenía cosas pendientes en Madrid, que volvería a la universidad antes de tiempo. Se despidió con un beso en la mejilla y un abrazo breve. Pero en sus ojos había algo que no olvidaré jamás. Ni él, ni yo. No hablamos más. Pero por las noches, a veces, cuando Salvador duerme, yo me levanto en silencio. Camino hasta el salón. Me siento en el mismo sofá. Allí donde Elías y yo nos rompimos en 1000 pedazos. Y me quedo en silencio. Pensando. Esperando. Temiendo. Deseando.